Buenas tardes, mi nombre es Catherine Araya Fernández y hoy les presento esta videopresentación correspondiente al curso de Política Criminal. El tema que voy a desarrollar es Tendencias de la Política Criminal a nivel internacional y es basado en las lecturas asignadas para esta unidad, que son las siguientes. América Latina, un mundo perplejo. América Latina, crimen organizado, inseguridad ciudadana y la evolución del crimen organizado en América Latina, las cuales nos permiten comprender cómo ha cambiado el crimen organizado en la región y cuáles son los principales retos que enfrenta la política criminal en la actualidad. A través de estas lecturas pude comprender que el crimen organizado ya no puede entenderse únicamente desde el narcotráfico, porque hoy existen otras actividades ilícitas que afectan a los países latinoamericanos, como la trata de personas, el tráfico de migrantes, la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de armas y otros delitos que se desarrollan más allá de las fronteras de un solo país. Esta realidad obliga a los estados a replantear sus estrategias y a buscar respuestas más completas que combinen la prevención, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las instituciones. A continuación, responderé una serie de preguntas relacionadas con este tema, con el propósito de explicar las principales tendencias de la política criminal en América Latina y los retos que enfrenta frente al crecimiento del crimen organizado transnacional. La primera pregunta es: ¿qué nuevas estrategias o enfoques propone la región latinoamericana para enfrentar los delitos transnacionales y cómo se diferencian de los modelos tradicionales de control y represión? Considero que uno de los cambios más importantes es que ya no se pretende enfrentar el crimen organizado únicamente mediante la represión o el aumento de las penas. Aunque estas medidas siguen siendo necesarias en algunos casos, por sí solas no resuelven el problema. Actualmente se busca fortalecer las instituciones, combatir la corrupción, mejorar la investigación criminal y desarrollar acciones preventivas que reduzcan las condiciones que favorecen el crecimiento de estas organizaciones. También se reconoce la importancia de invertir en educación, oportunidades de empleo y programas sociales, porque la prevención es tan importante como la sanción. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera los mecanismos de cooperación internacional fortalecen el control y la prevención del delito en América Latina? ¿Y qué limitaciones se enfrentan actualmente? El crimen organizado no respeta fronteras, por lo que ningún país puede enfrentarlo de manera aislada. Por esa razón, la cooperación internacional resulta fundamental para compartir información, coordinar investigaciones y realizar operaciones conjuntas en diferentes instituciones. Sin embargo, todavía existen dificultades que limitan esa cooperación, como las diferencias entre las leyes de cada país, la corrupción, la falta de recursos tecnológicos y económicos, así como la poca coordinación que en ocasiones existe entre algunos gobiernos. La siguiente pregunta es: ¿qué estrategias o modelos de cooperación internacional podrían aplicarse en América Latina para enfrentar el crimen organizado transnacional sin vulnerar los principios del Estado de Derecho? Desde mi punto de vista, es importante fortalecer el intercambio permanente de información, crear equipos de investigación conjunta y mejorar la capacitación de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. Al mismo tiempo, todas estas acciones deben realizarse respetando los derechos humanos, el debido proceso y las garantías legales. La lucha contra el crimen debe ser firme, pero siempre dentro del marco del Estado de Derecho, ya que la seguridad y la justicia deben avanzar de la mano. Continuamos con la siguiente pregunta, que es: ¿de qué manera la política criminal latinoamericana debería adaptarse ante las nuevas formas de gobernanza criminal que sustituyen funciones del Estado en comunidades vulnerables?
En algunas comunidades donde la presencia del Estado es muy limitada, los grupos criminales llegan a ocupar ese espacio, ofreciendo dinero, protección o incluso oportunidades de trabajo. Esto hace que algunas personas dependan de estas organizaciones y dificulta aún más el combate del crimen. Por esa razón, considero que la política criminal debe enfocarse no solo en perseguir a los delincuentes, sino también en recuperar esos territorios mediante una mayor presencia institucional, mejores servicios públicos, educación, salud y oportunidades para la población. La siguiente pregunta es: ¿qué transformaciones recientes ha experimentado el crimen organizado en América Latina y cómo deberían responder las políticas criminales nacionales y regionales ante estos nuevos escenarios? En los últimos años el crimen organizado ha cambiado muchísimo. Ya no depende únicamente del narcotráfico, sino también ha diversificado sus actividades hacia otros mercados ilegales, como el tráfico de migrantes, el tráfico de personas, la explotación ilegal de recursos naturales, las extorsiones y los delitos financieros, como el lavado de dinero y las estafas. Además, utilizan nuevas tecnologías y establecen alianzas entre organizaciones de distintos países. Frente a esta realidad, las políticas criminales deben actualizarse constantemente, fortalecer la inteligencia policial, mejorar las investigaciones y trabajar de forma coordinada entre los países de la región. Y la última pregunta es: ¿qué riesgos y oportunidades plantea la regionalización del crimen organizado para la formulación de políticas criminales conjuntas entre los países latinoamericanos? El principal riesgo es que las organizaciones criminales aprovechan la cercanía entre los países para trasladar sus operaciones y evitar los controles de las actividades. Sin embargo, esta situación presenta una oportunidad para fortalecer la cooperación regional, intercambiar experiencias exitosas, desarrollar estrategias comunes y políticas criminales más sólidas. Considero que mientras exista una mejor coordinación entre los países latinoamericanos, será más difícil que estas organizaciones continúen expandiéndose y expandiendo su influencia. En conclusión, comprender la evolución del crimen organizado permite reconocer que las políticas criminales también deben evolucionar. Actualmente ya no basta con responder únicamente mediante la represión, sino que es necesario fortalecer las instituciones, prevenir el delito, mejorar la cooperación internacional y garantizar siempre el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Solo mediante un trabajo coordinado y una visión integral será posible ejecutar con mayor eficacia los desafíos que vive América Latina. Como reflexión personal, considero que todos estos temas me permitieron ampliar mi forma de entender la política criminal. Antes pensaba que su objetivo principal era castigar a quienes cometen delitos, pero ahora comprendo que también busca prevenirlos, analizar sus causas y proponer soluciones que beneficien a toda la sociedad. Además, entendí que el crimen organizado evoluciona constantemente, por lo que las respuestas del Estado también deben adaptarse a esos cambios. Ese tema me hizo reflexionar sobre la importancia de contar con instituciones fuertes, transparentes y capaces de trabajar conjuntamente con otros países para enfrentar problemas que afectan a toda la región. Como futura profesional, considero que estos conocimientos serán muy valiosos para comprender mejor la realidad latinoamericana y la importancia de construir políticas criminales más humanas, preventivas y eficaces, siempre respetando los principios del Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.